Buenos días, un gran abrazo a la distancia a todas las personas que nos miran, nos escuchan en este espacio alternativo de comunicación. Bueno, ya no son tan alternativos, digamos, ya creo que van camino, y yo creo que la televisión tradicional va camino a ser la televisión alternativa. Solo un comentario, me dolieron los oídos escuchando a esa señora. O sea, hemos llegado a un punto de chifladura. Yo creo que en el top 10 de las chifladuras políticas está ella y la señora que se disfrazaba de madre de la Plaza de Mayo. Realmente, yo creo que se van a penales, ¿no? La señora con el paño de la Plaza de Mayo, Palestina y John Lennon de fondo. O sea, realmente hemos llegado a unos niveles ya que ya bordean el ridículo. Qué pena, y qué pena que las dos sean mujeres. Pero bueno, no vamos a criticar, esa es la democracia. Pero no recuerdo desde García Moreno tantas causas por traición a la patria. Pues no creo que es el nuevo influjo psíquico de esta era. Bueno, gracias por la invitación. Yo veo esta contienda o esta consulta que acaba de pasar como un paso político más dentro de nuestra historia electoral republicana, pero con una situación especial. Dentro de la crisis, ayer no pude atender a cinco medios de comunicación. Bueno, supongo que tienen gente mucho más talentosa seguramente para entrevistar, pero yo me imagino la situación de los emprendedores, de las cadenas de frío en mariscos. No, realmente lo que estamos viviendo es espantoso, ¿no? Y ver cómo llegamos a este punto. Pero bueno, en todo caso, me parece que es una elección bastante democrática, la última, porque todos los actores políticos se dan por ganadores. Y bueno, vamos a ver ahora qué pasa con el gobierno. Ya creo que no hay más excusas para la seguridad. Y por otro lado, creo que hay que aumentar la formalidad en el ámbito laboral, porque se habla mucho, no, es que resulta que hay un 33% que solamente tiene un empleo fijo. A ver, no, hay un 33% y hay una cifra similar en la informalidad, ¿sí? De gente zapa que no afilia a sus empleados. Entonces es momento de hacer campañas agresivas para la formalización, para formalizar a la clase laboral que no está en este momento, que está, como dicen en otros países, en negro, trabajando. Bien, ahora, desde el punto de vista de trabajo es donde encontraron, o más bien, donde encontraron las organizaciones sociales de dónde agarrarse para impulsar el no por la consulta. Finalmente, yo creo que hay un mérito en estas organizaciones en haber logrado vender bien la explicación de por qué no se debía votar o convencer a la ciudadanía de por qué no se debía votar por el trabajo por horas. Pero también hay un elemento, y ya entrando 100% en los discursos de campaña, también hay un elemento medio de liviandad y de falta de claridad en las cosas que quería empujar el gobierno en razón de ello, ¿no? Tenemos una ministra, la señora que acabamos de ver en el video, que salió con al menos 4 cifras que iban desde los $2 hasta los 12,99 por la hora de trabajo. No fueron claros, fueron muy livianos a la hora de vender su consulta y les costó donde tal vez donde tal vez estaba la tonalidad ideológica del impulso a la consulta. Sí, totalmente. Ahora, esto tiene que dejarnos algunas lecciones. Yo creo que la situación del país amerita y requiere la conformación de un frente que presente, olvídate la ideología de izquierda, derecha, un frente que plantee un proyecto nacional. Yo no recuerdo probablemente los dos únicos proyectos nacionales desde la derecha, tal vez Flores Cordero y de la izquierda Correa, pero es emergente la presentación de un proyecto nacional de cara a las elecciones de 2025. O sea, ya estamos viendo las consecuencias de la improvisación. También hay que ser honestos un poco, ¿no? El gobierno Noboa heredó gran parte de esta situación. Sin embargo, lo que estamos viviendo ya, las cifras de inseguridad, la crisis energética, requiere de suma urgencia hacer una reflexión, que es la ausencia total y el descuido del Estado. Fíjate, yo viví casi 40 años, viví en Durán. El día domingo que fui a votar, nunca, y se lo puedes preguntar a cualquier habitante del cantón, jamás yo había visto cráteres de la magnitud que tiene el puente de la Unidad Nacional en este momento en el tramo de La Puntilla a Durán. O sea, jamás yo recuerdo ni cuando era un solo puente, ni en los peores momentos huecos de esa magnitud. Lo que está sucediendo en la vía Comandá, esa parte, ese puente o ese sector se ha anegado
ya 4 o 5 veces, y es medular, porque es la comunicación con el centro del país que nos dota de toda la alimentación. Eso obviamente... Y del otro lado de esa misma vía, también hacia la Troncal, se cayó un puente recientemente, si no me equivoco, el fin de semana o el mismo domingo. Y que justamente es el reflejo del colapso estatal, pues si tú no le das mantenimiento a las turbinas, a las hidroeléctricas, si tú no desbrozas o digamos, limpias los afluentes, los canales, quitas los sedimentos, o sea, no puedes decirnos a nosotros que no, que es que Correa y los borregos fueron con baldes a vaciar el Mazar, o por ejemplo, que lo que pasó con esta pobre ministra, digo yo, pobrecita, pobre, porque finalmente recordemos que quien tiene la responsabilidad política de la designación y de los resultados de sus ministros es el presidente de la República. Entonces, realmente lo que estamos viviendo para mí es el reflejo, olvídate Noboa, porque al final heredó muchas cosas, pero es el reflejo del colapso del Estado en seguridad, en vialidad, en salud, en todos los sectores. Entonces, cuando tú tienes un Estado que va a camino, que ya es fallido, porque hablamos de la policía y la seguridad, también la justicia, una justicia tarifada, cuando me hablan de pena de muerte, ¿y cuánto va a costar la sentencia de muerte? O sea, donde las instituciones son coyunturales, total y absolutamente, donde los organismos de control están en función de tendencias, donde el trabajo de ciertas instituciones es determinar cómo involucrar a tal fuerza política, en cualquier caso, como sin razón. Entonces, esto amerita un rescate del Estado. Y para el rescate del Estado, desde mi punto de vista, es emergente la construcción de una alternativa, un proyecto nacional, un proyecto popular, que surja, si es desde las izquierdas, perfecto, pero ahí escuché a Correa un poco, dentro de su carácter, quizá un poco soberbio, hablando de que sí, con Isa sí, pero está loco con la minería. Entonces, tiene que haber grandes consensos, tiene que haber un gran acercamiento, aprovechar esta circunstancia que es más fácil que haya un acercamiento entre el Pachacutic de Churuchumbi con el Revolución Ciudadana de Luisa González, que lo que hubiera sido entre Marcela Guiñaga y Marlon Santi. Entonces es emergente la construcción de una alternativa nacional y ojalá la derecha haga lo mismo, pero no digamos, este tipo de circunstancias que estamos viviendo, y ya le tocará al presidente de la República en el lapso corto que queda demostrarnos que es una alternativa nacional. Un proyecto de grandes consensos exige grandes renuncias. En un país tan polarizado, incluso entre miembros de las mismas tendencias como estamos, existe esa capacidad de renunciar, de recular en algunas cuestiones que incluso podrían haber sido la identidad de tu partido durante los últimos años en abono a una construcción de consensos nacionales de tendencia. Yo siento que el correísmo está muy golpeado. Ahora, me parece que el gobierno lo revivió también, porque recordemos que el correísmo, porque esto hay que decirlo, Fernando, el correísmo era incondicional aliado del gobierno. ¿Ya? Solo le faltaba el muñeco de cartón en la bancada, ¿ya? Pero incondicional en todas absolutamente las votaciones, incluso hasta en la famosa ley de turismo. Yo no me como el cuento. Para mí que, oye, faltan 9 más para legitimarlo, mándalo hasta le prestaban legislador. ¿Ya? Entonces el gobierno comete para mí un error de activar esa oposición que no tenía. Por ahí se mandaban tweets, medio tenían escaramuzas retóricas muy del día a día, de Correa, yo qué sé. Pero el gobierno lo que hace es activar, revivir al correísmo, porque era un movimiento que estaba muy golpeado. Era un movimiento, claro, que tú me digas la chifladura de que se robaron 70.000 millones cuando la masa monetaria son 35.000 millones, solo hay que ser idiota para repetir esas cosas. Pero ya cuando me hablas de narcotráfico, el tema es más denso, me explico, y hay una campaña para inducir o para... incluso desde lo institucional, ¿no? Acuérdate tú a la fiscal diciéndole a ese detenido que sí, que no tenía que decir. Es terrible lo que estamos viendo en este país. Indistintamente que le pase al correísmo, que le pase a Juan, a Pedro, a María, a ti o a mí. Entonces, en ese escenario, me parece que el correísmo está muy golpeado. Me parece que Noboa los revive porque son parte de todo lo que se aducen triunfadores en el referéndum, pero a pesar de aquello, yo creo que el correísmo, si realmente cree en el país, tiene que hacer un renunciamiento, no solo ellos, obviamente la fuerza más grande, el mayor bloque parlamentario, en las elecciones locales sacaron la mayor cantidad de alcaldías, pero yo no veo una alternativa para el país que no sea la construcción de un gran frente nacional que construya un proyecto nacional y popular. Y para los efectos tendría que haber renunciamiento. Entonces, no sé si el correísmo finalmente decida renunciar
a encabezar un proyecto de esta magnitud, pero de otra forma yo creo que van camino a repetir la misma historia. Y hablemos de renovar identidades. Justamente ahora que me hablabas del correísmo, yo decía, bueno, a ver, el fuerte del correísmo ha sido oponerse a ese recuerdo del país de la partidocracia. Pero ahora me mencionabas, claro, fueron aliados de Noboa, le pasaron 5 leyes económicas urgentes. Anteriormente, con el tema de la abstención y la salida de la sala, le habían pasado el proyecto tributario a Guillermo Lasso. Es decir, ya este tipo de juegos de la política y de esa política a la que el propio correísmo conceptualmente se había enfrentado en sus inicios, empezaron a ser parte de su historia. Hoy podemos recordar varios eventos de este tipo en el ejercicio de la política en los últimos años del correísmo. ¿Cómo deberían renovar su identidad? Primero, para conectarse con una generación joven que evidentemente no votó por ellos, y esto es cuestión de releer los números de la campaña presidencial, y segundo, para poder un poco quitarse de encima este peso de tener una identidad que ya no se condice con su ejecución política. Bueno, lo que pasa es que me parece que en las seccionales el correísmo hizo una gran apuesta positiva, presentó a sus mejores cuadros, pero también, si tú te das cuenta, hoy Marcela Guiñaga es más sobrina de Isabel Noboa o más prima de Noboa que amiga de Correa, por decir. Yo veo un Aquiles, me parece que irónicamente quien pensábamos que iba a ser el primero en desertar, me parece que porque Aquiles Álvarez es un perfil no político, es digamos un híbrido entre empresario, dirigente deportivo y administrador de una ciudad. No lo digo despectivamente, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, me parece que sí se ha comprometido. Yo siento más compromiso con la Reunión Ciudadana de Aquiles Álvarez dentro de sus capacidades políticas de los que ha tenido incluso Pavel Muñoz. Tú lo ves, tú lo viste, claro, no podía estar 24/7 en la campaña de Luisa González, pero le alzó el brazo. Tú lo viste cuestionando al presidente, lo viste diciendo no mientan a la gente. O sea, me parece que Aquiles Álvarez, y cuando uno se equivoca tiene que reconocerlo. Yo te dije en este espacio que esa reconstrucción, ese social cristianismo, ese equipo B de Nebot que tenía alrededor, pero no, yo creo que me he equivocado, al menos en lo difícil han mostrado consecuencia y lealtad, más que con Correa, incluso creo que con el proyecto, ¿no? Cosa que no veo. Tiene más cancha al no ser un producto orgánico del partido. Tiene más libertades también. Porque al final del día se puede permitir cosas que un cuadro orgánico que viene obedeciendo un espacio jerárquico dentro del partido tal vez no. Totalmente. Pero también recordemos la responsabilidad terrible que tiene Aquiles. Que es la conducción de la ciudad más grande del país y una de la más violenta de la costa del Pacífico, con mucha tristeza te lo tengo que decir y con dolor. Hoy día, por ejemplo, es la primera vez, Fernando, quizás en 2 años que yo doy una entrevista presencial por una cadena muy amiga como tú. Inclusive yo le había hecho a nuestra amiga coordinadora o tu socia, no sé cómo funcionan las estructuras de las nuevas comunicaciones, le había comentado la posibilidad de visitarte el estudio, me dijo que no hay esto, que tienes otro formato, perfecto. Pero para que veas, hoy tuve que dar una entrevista presencial. Yo a Guayaquil trato de ir lo menos posible y me duele en el alma estar autoexiliado en nuestra propia ciudad por la peligrosidad, por lo complicado que es. Y justamente Guayaquil es una ciudad muy grande, muy complicada de manejar, ¿no? ¿Verdad? Entonces hay que ver un poco cómo se consolidan esas estructuras en función primero de la reelección, si es lo que está aspirando. E indudablemente, si tuviera éxito, aparte que es un hombre joven, creo que tiene menos de 40 años o 40 años, sí. No estoy seguro. Sí. Entonces, a mí me parece que ahí hay un gran proyecto o un buen proyecto. El tema es, obviamente, hay que seguir procesos. Por lo menos con quienes lo llevaron allá, me parece que ha sido más consecuente que otros que yo esperaba que lo iban a hacer, o más leales, entre comillas, si esa es la palabra. Pero en proyección va a depender de su reelección, exclusivamente de eso. Si Aquiles Álvarez se reelige, y tú sabes lo complicado, la gente habla por hablar. Reelegirse es muy difícil. Reelegirse es aprobar un examen ante un ciudadano porque tú en campaña estás enamorando. Ya una reelección es una renovación de votos y no todo el mundo llega a una renovación de votos en el matrimonio. Entonces yo creo que el futuro de Aquiles va a depender mucho de si se reelige, si hablamos en el mediano plazo y no hay apuro. De ahí vemos a Pavel Muñoz, que me parece el perfil de alcaldes que necesitan las grandes ciudades. Es un tecnócrata, digamos, un técnico, un tipo desde la visión de las ciencias sociales. Mira cómo en 2 patadas resolvieron ese chicharrón que era el metro de Quito. ¿Cómo está funcionando? Yo tuve mi discrepancia en algún momento
que las cédulas de Guayaquil no sean aceptadas, pero bueno, ahí me cayeron como 50 trolls, qué pena que tengan esas prácticas, ¿no? Todos aplaudiendo el municipio, pero bueno, al margen de eso, no importa si trolean o no a la gente, lo importante es que la sirvan, y ahí tienes un modelo de gestión que creo que está funcionando en una ciudad que está abandonada a su suerte en un caos absoluto. Entonces te decía que yo no voy a Quito hace bastante tiempo, a veces me llaman colegas, queridos, hermano, estoy de paz, estoy en Ecuador, estoy en Quito, le digo, pero yo vivo en otro país que es Guayaquil, esto no hora de vuelo. Discúlpame, otro rato cuando vengas a Guayaquil, de mil amores te recibo. Pero entiendo que el tema, o sea, el cambio que ha sufrido, sobre todo en la administración, porque, mira, ¿qué es lo que les gusta a muchos, no? ¿Qué es lo que legan los socialcristianos? Hablemos al margen de todo lo que les está pasando. En Guayaquil hicieron algo que hay que resaltar, institucionalizaron el municipio. Acuérdate que era un urinario, un prostíbulo el municipio de Guayaquil, era una cloaca. ¿Ya? ¿No? El archivo no era un asco el municipio. Entonces los cristianos le devolvieron a Guayaquil, la institucionalizaron empezando por el municipio. Claro, es como también un poco como ese padre pegador, pero que compensa, sí, pero me mandó a la mejor universidad, pero nunca me faltó comida, etcétera, etcétera. Entonces el tema en Guayaquil es complicado, ¿no? Y en ese escenario, en ese contexto, tú ves en Quito que creo que Pavel Muñoz está haciendo eso con Quito, le está devolviendo la institucionalidad al municipio, que está total y absolutamente perdido. ¿Ya? La gente, lo digo con respeto, el metro es una obra que pone a Quito en la transición de linda ciudad andina a metrópoli del mundo. Entonces, ese es el criterio que yo creo que la Revolución Ciudadana debería de aplicar, buscar ese tipo de cuadros o buscar una alianza. Y yo no creo que Pavel quiera dejar el sillón, digamos, de Quito. Yo creo que a Marcela le interesa más salir en la foto de la familia Novoa que en la de la Revolución Ciudadana. No creo que, digamos, que tengan cuadros, digamos, que Aquiles no creo que sería un error sacarlo a la presidencia. Cristóbal Lloreno me parece un tipo brillante, leal, pero todavía, digamos, es una plaza muy pequeña, entonces yo no veo cuadros, digamos, con la potencia que tuvieron en las seccionales, y para los efectos, lo que tendrían que hacer, o lo que deberían de hacer desde mi punto de vista, es sumarse a esa gran alianza, obviamente dentro de lo que cabe en la política, que es una negociación. Y hay algo que dijo Correa, que yo resalto, y que es una gran verdad. El valor, vea, en un país donde no vale la honra, no vale la palabra, no vale la vida, él hablaba un poco de que es difícil llegar con gente con acuerdos de que no se cumplen, pero bueno, el primer paso es sentarse, pero no hay vía para retomar, digamos, la senda de gobiernos con proyectos nacionales que no sea la unidad. Ahora, esa unidad, o al menos ahora, en lo inmediato, en lo que nos corresponde observar en las próximas semanas, tiene 5 días para mandar los proyectos de ley. 8 de las 9 preguntas tienen que ir a la Asamblea. No se va a dar con estos grandes cuadros que estamos viendo, porque ya le sucedió que dispuso sus mejores cuadros para las elecciones seccionales y les vino la muerte cruzada al mes siguiente. Entonces tuvieron que armar nuevamente listas y esa es la lista que hoy, esas son las personas que hoy lideran la Revolución Ciudadana en la Asamblea y con ellos les toca ejecutar cualquier tipo de negociación política. ¿En qué posición está la Revolución Ciudadana luego de los dimes y los diretes de campaña para un acercamiento tanto con el gobierno? Yo creo que ya en este punto es muy difícil, pero también con otras agrupaciones. ¿Cuál es su relación con los socialcristianos? ¿Cuál podría ser su relación con los independientes que van quedando sueltos y son cada vez más? Si hablamos del ámbito electoral, yo creo que una alianza con Pachacuti elevaría muchísimo las posibilidades, ¿no? Ellos, como tú lo planteas, han apostado los más leales quizás, pero los resultados lo dicen que no han sido los mejores candidatos. Si hablamos a nivel parlamentario, bueno, pues ahí sí es la parte que yo no entiendo del gobierno nacional. Pues no dije, bueno, ya, para mí hubo un retroceso, una regresión, retrocedimos porque la mayor fortaleza de Novoa, y te lo digo por estudios cualitativos, temas así, la gente nos decía, él no se pelea con todo el mundo, él no es correísta ni anticorreísta, o sea, él representaba lo nuevo y lo legitimaba al no estar en esa bronca, digamos, ¿no? En la campaña. Luego, en el gobierno, aplaudimos, a mí me pareció extraordinario que haya un consenso, etcétera, etcétera, pero después rompe con aquello. Pero lo que más me llama la atención es que rompe primero con el correísmo. Dije, bueno, regresa al anticorreísmo radical. Construye y además se empataba con la línea de discurso que empezaba a asumir. Claro, yo dije, bueno, entonces el vehículo va a ser construye. Pero luego le manda un poema que a mí me pareció bastante gracioso, una carta de amor directo a la señora Romo, pero heavy, pero
gruesa, potente, que algunas cosas son verdad, otras hay que probarlas, pero por ejemplo, la impresentable represión en octubre del 2019, en eso yo coincido, pero les manda una carta, pero con, ya como que difícilmente algún tipo de acercamiento. Entonces, seguramente con los cristianos, el bloque que tiene, ahí sí hay cosas que yo no lo sé, pero vamos a ver, porque acuérdate que la Asamblea tiene, creo que son 2 meses para poder implementar las reformas que acaba de aprobar el pueblo. Entonces, vamos a ver qué sucede, pero honestamente creo que se avecina una Asamblea bastante convulsa. Y ya pasó, cuando le dimos sí a la consulta popular de Rafael Correa en el 2011 y aprobamos que la Asamblea Nacional trabaje una ley de comunicación, algo así como 18 proyectos después, se terminó el periodo legislativo y tuvimos que elegir nuevamente para que 3 años después la Asamblea nueva finalmente apruebe, que fue esa donde obtuvo 100 curules Rafael Correa, finalmente apruebe un proyecto de ley de comunicación. ¿Estamos frente a un escenario de similares características ahorita? No, porque, a ver, Noboa no tiene, olvídate del músculo económico o comunicacional, ¿no? Porque te cuento una cosa, yo no escuchaba radio desde probablemente cuando yo llegaba, recuerdo, del colegio, almorzaba, te hablo 2 de la tarde, y me pasaba escuchando, en esa época creo que era Carrusel, Caravana, me pasaba escuchando, en este caso, al licenciado Román, a Petronio Salazar, o sea, yo pasaba escuchando radios de fútbol, probablemente lo hice desde los 14 años hasta la universidad prácticamente. Entonces yo no recuerdo haber escuchado tanta radio como ahora nos tocó, casi como en guerra, lo único que funcionaba. Y realmente lo de la prensa, de alguna prensa, obviamente, ¿no? Ya era los que no votan por el no son narcos, el trabajo por horas, bla, bla, bla. Entonces, pero hay algo más importante que es el brazo político y el gobierno no lo tiene. Entonces, el gobierno nacional, Noboa, no tiene un brazo político, ni siquiera un ejecutor político. Mónica Palencia me parece que ha seguido de abogada de él, no, más que defendiéndolo como impulsándolo. Entonces no tiene ni cuadros. Me parece que Luque es lo más racional. Lo hizo muy bien ahora cuando debió dirigirse a la ciudadanía, hasta ahora 10 sobre 10. Vamos a ver qué resultados da también en el ejercicio del cargo. Porque... No, pero mire, o sea, Luque hace algo que no debería ser sorprendente, nos dice la verdad. Y Luque es PhD, no es HP, como está. Y realmente eso no lo inventó el presidente, sino Martinelli, pues no, dentro de los HP. Pero en todo caso, mira que Luque, por decirnos la verdad, entonces yo no veo en el gabinete cuadros como Luque, en temas estratégicos. Sí, la chica Tanca creo que es una gran chica, preparada, muy inteligente, pero está en un ministerio simbólico, pues, digamos, casi como el de Freddy Ehlers. Pero en todo caso, con el debido respeto, obviamente, a las minorías. Pero, o sea, no delineas la política pública. No lo retiro lo dicho, lo digo con respeto, ¿ya? Pero, por ejemplo, en temas estratégicos, en política exterior, que ha sido la peor quizás desde la derrota brutal, desde la entrega y sumisión absoluta del patético de Maguad a los intereses de Fujimori, yo no recuerdo una política exterior tan mal delineada. Aunque sí, hay cosas que rescatar. Me parece que el papel de Pipo de la Gasca en la ONU ha sido rescatable, destacable, eso también hay que contarlo. Aunque el gobierno lo ha hecho quedar mal, pues, ¿no? 2 días antes de la invasión de México, pero me parece que la Gasca ha hecho un buen papel, ¿ya? De pronto podría ser un canciller, no lo sé, una política exterior nefasta, una ministra de Trabajo que ya no puede ni explicar el trabajo por horas, la ministra de Energía. Recuerda que el presidente de la República es el responsable político de las acciones de sus ministros. Lo de energía ni te tengo que explicar, aunque esto ya, mira que Lazo, ¿ya? Se tragó polvo y fue donde Petro literalmente a llorar. Y Petro, muy generoso, le dio la conexión a toda la capacidad de su energía. O sea, tal vez con una mejor relación nos dejaría Mura, porque es verdad que Colombia tiene una crisis energética. En defensa no tienes, digamos, un experto en el tema, con el debido respeto al karate, a los TikTok. O sea, creo que el gobierno, esta es la oportunidad para que haga, con el debido respeto a las personas que he mencionado, y se me escapan todos casi, debe tener cuadros como Luque, por ejemplo. Probablemente se me escapa. La misma Palencia, una gran docente, extraordinaria docente, una mujer muy querida en nuestra Universidad Católica, de todo lo que tú quieras, pero me parece que el gobierno necesita ahorita cuadros de ejecución y conducción. Y uno de esos, ahí tienes el ejemplo, ¿ya? El caso del ministro Luque. ¿Ya? De ese tipo de ministros, de ese perfil, creo que el presidente necesita de su urgencia. Ahora, justamente vamos en esa línea.
algunos movimientos en el gabinete, incluido tal vez el más importante, bueno, ayer se cambió ministro de Educación, pero para el momento político el más importante es justamente el ministro de Gobierno, quien lidera los hilos de la política al interior del gabinete. Se retira a Mónica Palencia de ese ejercicio y se pone frente a una nueva escena legislativa, se pone a Miquel Esensi, que había sido representante en el Centro de Inteligencia y frente al directorio de algunas empresas públicas. ¿Cómo se lee ese movimiento? Vamos a ver un cambio de tono de discurso en los próximos días y en la próxima entrega de estos proyectos de ley a la Asamblea. Bueno, vamos a ver, vamos a ser optimistas, vamos a que el presidente, o sea, yo sé que ellos pueden gritar que ganaron las 7 preguntas donde preguntaban si hay que atrapar a los malos, sí, hay que disparar, hay que hacer que la fuerza pública utilice el poder del Estado, sí, pero yo creo que hay una segunda oportunidad en esta ocasión y esa oportunidad debería generar una reflexión y esa reflexión debería ser la conducción en las áreas sensibles. No conozco a este señor ni conozco su perfil, he visto la mayoría de los perfiles que no es gente mala, o sea, me refiero a que hay gente que no tiene, o sea, obviamente si pones una relacionista, una persona que es experta en relaciones internacionales, no creo que la energía va a ser el manejo más óptimo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué resultados nos da este nuevo ministro de Gobierno. No lo conozco, no sé quién es, tendría que revisar su perfil, pero atañámonos a los resultados, ojalá sean positivos porque ¿qué más tiene que pasar, Fernando? Ya que volvimos al siglo XIX, estamos en la época como en la época de García Moreno, creo en la época ni siquiera de Don Eloy, tantas causas por traición a la patria. Claro, él heredó muchas de estas cosas, indudablemente, pero yo creo que es el momento de buscar a los mejores hombres que tiene el país y ponerlos al servicio de la patria. Ahora, lo que decías, ¿no? Volvimos al siglo XIX, hay cosas que hace unos meses hace un par de años nos resultaban inverosímiles y nos preguntabas, oye, ¿se van a tomar en vivo un medio de comunicación seres con metralleta en este país hace 2 años? Hace solo 2 años, donde ya habían algunos incendios esporádicos, hubiéramos dicho, pero ni loco, ¿no? Eso no pasa en este país, ¿no? Estamos cayendo en este terreno donde suceden cosas que no creemos y los políticos responden a ello llevando una campaña como la que acabamos de ver, ¿no? Poniéndote cosas inverosímiles. Y esto no solamente me refiero al gobierno diciéndote que hay seres mandados por Correa que con la bacara te vacían la represa, sino también del otro lado la acusación, por ejemplo, de que en las cajas de Bananera Novoa llega la droga a Europa, etcétera. Estamos cayendo también en un periodo donde es fácil vender estas teorías inverosímiles al electorado y el electorado responde a ellas con su voto. Por eso yo siempre he planteado que hay que regular las redes sociales, por ejemplo. ¿Ya? Porque la honra de la gente no vale nada. O sea, es impresionante, cualquier cristiano se inventa cualquier chifladura sobre ti, sobre mí y sigue adelante. Yo creo que hay que, insisto, ser lo más formales posibles, lo más institucionales posibles para efectos de una situación como la que estamos viviendo, que yo reitero, o sea, que para ti, te hablo de mi trabajo, por ejemplo, yo he trabajado en plazas muy calientes, en Honduras, en El Salvador, en Venezuela, frontera con Colombia, en el Táchira, he trabajado en Baja California, en Tijuana, con San Diego pegado, o sea, eso te quiere decir, tú estuviste mucho tiempo en el norte de México, en municipios, ¿no es cierto? Es hermoso el norte de México, la verdad que, y me da mucha tristeza que Ensenada, que es la ciudad donde más iba, hoy sea la más violenta del mundo. Pero lo que te quiero decir es que en estas plazas calientes, bueno, por lo menos cuando yo trabajaba en Ensenada, no era la más peligrosa, al contrario, era el lugar que todo el mundo quería retirarse. Pero cuando tú trabajas en estas plazas calientes, por ejemplo, en mi caso, tienes seguridad, vas en un carro blindado, llegas a un hotel 5 estrellas, vuelas en ejecutiva a veces, vas 2 días y chao, te vas. Pero acá en Ecuador es donde alguien me decía que qué bueno ser consultor político en Ecuador, hay elecciones cada tanto, sí, pero ahora es un riesgo ir a la panadería, pues, en este momento en Ecuador.
la vida no vale nada, pues tú no sabes si a un chiflado le caes mal, te quiere hacer daño, o sea, es terrible. Lo que pasa en el Ecuador no es para ti, para mí, el presidente en general. Es un riesgo ir a la panadería, es un riesgo montar un emprendimiento, porque si no te vacunan o te asaltan, no tienes energía para trabajar y pierdes tus productos, ¿no? Lo que estamos viviendo es espantoso y espero que el gobierno tenga éxito, le vaya bien, haga las cosas mejor y del mismo modo tengamos mejores alternativas. Mira, decíamos el otro día con Jacobo García, el mismo día, ¿no? Hablábamos sobre caliente de la elección y mencionábamos algo que me mencionabas hace poco y se me pasó entrar en ello. Y es que, a ver, y lo conversábamos también ayer con Carolina Ávila, ¿no? Y decíamos, mira, aquí hay un 27% de todo no, aquí hay un 30% de todo sí, esos son los extremos, sabemos que existen y más o menos se condicen con los números que veíamos en la campaña presidencial, donde un 40% definía básicamente hacia dónde iba a ir el destino de esto. Daniel Noboa abandonó ese éxito que había tenido en esta identidad un poco más central del electorado y se abrazó un poco más hacia el anticorreísmo radical. Y decíamos, si le había dado tan buenos resultados mostrarse como alguien centrado y tener este discurso diciendo el anti tiene límites, el pro es infinito, es decir, era parte de su personalidad política, la fue abandonando, pero le toca, leído el mensaje del día domingo, donde nuevamente hay un 40% que se medita el voto y vota entre preguntas, es decir, no está dispuesto a comprarse el todo lo que le venden los políticos. Le va a costar volver a enamorar a ese segmento que fue el que lo sentó finalmente del presidente. Yo no sé si el objeto es excluirlos, si el objetivo es ocupar ese espacio. Generalmente los experimentos solo puedes determinar sus resultados cuando se ejecutan o cuando terminan. Yo tengo la misma duda, no entiendo finalmente hacia dónde apunta, ¿no? Pero hay algo que es superior a construir al correísmo, a ADN, que es la gestión de gobierno efectiva. Si el presidente hace una gestión efectiva de gobierno, obviamente va a tener éxito y la gente lo va a ratificar. Cuando hablamos, por ejemplo, mira, desde mi perspectiva, no se puede hablar de voto duro, voto blando en un proceso plebiscitario por las características que tienen los procesos plebiscitarios. Los procesos plebiscitarios no son como esas elecciones de orden directo o indirecto, o sea, no eliges a alguien, simplemente avalas una tesis o algo parecido. Y en el caso del correísmo, como te digo, estaba quedito en la asamblea haciéndole barra y aplaudiéndolo con muñecos de cartón en los parlamentarios del gobierno. Y fue el propio gobierno el que lo sumó a la campaña del no, por lo menos en esas dos preguntas que para mí eran las más importantes. En eso se basaba la consulta popular, en esas preguntas de tinte y de peso ideológico. Entonces es el propio gobierno el que saca al correísmo de su barra y lo suma. O tal vez, no sé, quién sabe, quizás Roberto Izurrieta es una de las mentes más brillantes que yo he conocido y que respeto mucho a Roberto. Yo no voy a juzgar a la gente por lo que hacen en el ejercicio de su cargo, supongo, ¿no? Ya se habrá dar cuenta, pero no sé, a la final esto fue para que el triunfo no sale del MPD y de Pachacuti, no lo sé, sabrá Dios qué tienen en la cabeza. Pero en todo caso, el correísmo per se, lo que ha hecho el gobierno es digamos, sumarlo. Ellos lo treparon a la camioneta ganadora al correísmo de estas dos preguntas, porque esto se ve mucho como el Mundial de Fútbol, ¿no? Cuando en la primera fecha del Mundial todos empatan. Entonces todos se sienten ganadores porque empataron el primer partido y se vienen más partidos. Pero claro, me parece que el gobierno era Brasil y la oposición era El Salvador. Pero bueno, vamos a ver qué... Dime. Mencionábamos, para terminar, para ir concluyendo, Osvaldo, mencionábamos con Carolina Ávila justamente eso, que desde el domingo tú lees tweets y lees publicaciones en redes sociales y lo que te encuentras es una actitud de haber ganado en todo el mundo, pero no solamente de haber ganado, ¿no? Aquellos que ganaron las dos preguntas que consideraban importantes se sienten victoriosos, el gobierno se siente victorioso por haber podido pasar 9 de 11, ambas posiciones legítimas,
pero yo hacía el apunte de que no solamente en las expresiones que uno ve en redes sociales, no solamente está el ánimo de haber ganado, sino también de haber enterrado al otro, ¿no? Y en esta distancia cada vez más extrema que tenemos entre las posiciones políticas, esta idea de póngale el ataúd al correísmo, hoy enterramos al gobierno de Daniel Noboa, se vuelve como muy recurrente en la opinión pública. ¿Tiene algún efecto en la gente? No, la gente ahorita está aterrorizada, está sin luz, nadie compra, nadie nadie está comprando congelados, es terrible, la gente ha sido agredida, subestimada, es la gran víctima. Por eso te reitero una vez más, requerimos la urgente, ojalá lo haga la derecha, ojalá el señor Topi, no sé si Sonia Holzer también si se anima, planteen un proyecto nacional. Ya esto de que todo con tal de que no gane el otro, o que no venga tal, o que se quede, o que se vaya, el país requiere medidas emergentes, y una de esas medidas emergentes sería la creación de una coalición de fuerzas, que ojalá hagan una sola, que no sea solo en la segunda vuelta, sino que aparezca y le plantea al país, porque la gente está totalmente agredida, asustada, tocada, sí, engañada, ¿no? Entonces, totalmente, todo lo que estamos viviendo es impensable. O sea, ¿quién más tiene que hacerse rico? Ya te lo dije, primero las farmacéuticas, luego las funerarias, la gente que vende los blindajes. Cámara, y ahora, ya ni siquiera eso, porque eso funciona con electricidad. Ahora, ¿quiénes van a hacer plata? Los que venden ahorita. Alguien me está ofreciendo, ya me están llegando a WhatsApp UPS, generadores de energía de 4 horas, de 5 horas, por Dios. Mira, uno de los grandes también perjudicados son las clases medias. Una clase media que paga impuesto a la renta. Una clase media que tiene que pagar IES. Aparte de pagar impuesto a la renta, pagar IES, tiene que pagar un seguro de salud privado. O sea, porque eso es una chifladura. Este es el país al revés. O sea, las cosas que estamos viviendo en este momento son mira, por ejemplo, esa reforma de la devolución del IVA a los viejitos. ¿Qué hace una persona tercera edad con un IVA de 200? ¿Cuánto es el total? Son 40 millones, 30 millones. Eso es nada en la caja fiscal. Todas las personas que están esperando la devolución de impuesto a la renta, ya creo que van 2 meses que no les devuelven. O sea, yo creo que las clases medias y las clases populares han sido las grandes perdedoras en estos últimos 7 años, mi querido amigo. El pago con papeles a los gobiernos autónomos descentralizados es algo que a mí me alarmó muchísimo, ¿no? Porque al final del día es la última etapa antes de llegar al ciudadano. Hermano, usted come suela en Pueblo Chico, igual que yo. Usted sabe lo que es en un municipio pequeño, en un cantón pequeño del Ecuador profundo, la incidencia en la economía que tiene el municipio. El municipio es el mayor generador de bienestar, de trabajo, de obra, de todo. En Oña, provincia de Azuay, en Célica, Loja, en mi cantón Colta, en Chimborazo, en cualquier cantón pequeño, el municipio es el corazón de la economía. 6 meses impagos. Yo entiendo que el presidente heredó esta situación, pero 6 meses impagos. ¿Cómo manejan el municipio? ¿Cómo le ponen combustible a las camionetas? No, lo que estamos viviendo es espantoso. Entonces, ojalá el presidente reciba esta señal. Ok, ya, todos ganamos, no hay drama. Pero cuando uno gana una guerra o un partido de fútbol, se ve las rodillas que las tiene así hinchadas, entonces vas aprendiendo, mira, me lesioné, casi me lesioné una rodilla, mira, tengo un golpe aquí, no me di cuenta que ya cuando te vas a bañar después del partido, cuando era muchacho era irrompible, pues, entonces cuando te ibas a bañar descubrías todos los daños de la rodilla. Hoy día yo me pego un golpe en la rodilla y ya estoy a punto de 4 ligamentos, chao, pero acuérdate cuando éramos jóvenes y jugábamos, por lo menos más o menos bien. En frío te lanzabas a jugar nomás, sin problema. En el hall de un edificio jugábamos fútbol todo el tiempo. Cierto. Entonces después ya cuando uno se bañaba, oye, me dio un chancletazo, pero ya ahorita no puede hacer ese chiste. Entonces, ojalá el gobierno analice, porque hay gente muy capaz alrededor de él. Roberto ayer me enteré que está esta chica que es muy, muy brillante y talentosa, Irene Vélez. El mismo Eduardo Reynoso. Eduardo es un tipo al que le tengo mucho aprecio, ojalá lo tomen en cuenta en alguna cartera. O sea, hay gente muy valiosa que ojalá puedan, seguramente están haciendo las lecturas, porque, o sea, no nos engañemos, o sea, como que aquí ya a la interna, a ver, perdimos lo más importante, y esto nos podría, si no atendemos, no nos sintonizamos con la gente y la servimos, esto nos podría costar el 25.
Oye, bueno, este discurso de ganamos en 9 de 11 no se refrenda tanto en las actitudes del presidente, porque al final del día, el domingo, podría haber salido triunfante y más bien ha sido muy mesurado. Ahí, mira, ahí yo discrepo contigo y con muchos colegas. El tipo siempre ha sido así, ¿eh? O sea, no es un tipo muy... realmente el lado eufórico, el lado bonito de él es su respetable señora esposa, ¿no? Que es una mujer activa, una mujer que está activa. Me parece que la euforia, la alegría la pone la señora, ¿no? Pero él ahí yo no lo voy a criticar. El tipo es, sí, es un tipo bastante cauto, bastante, habla poco. O sea, la verdad, no, ahí no vi mayor diferencia, pero no es tonto. Y ojalá la gente que lo rodea, en vez de, bueno, eso siempre nos pasa. Yo cada vez que voy a un gabinete, un gobierno, siempre me encuentro la Guardia Suiza. Y a la Guardia Suiza lo primero que hay que hacerle entender es que el primero que no te interesa su espacio. O sea, mira, a mí no me interesa meter contratistas aquí ni quitarte tu puesto. Yo soy externo, ¿no? Entonces, los Guardia Suiza tiene el pontífice o Luis Miguel, tiene su... Entonces, la gente que está desde afuera se la hace ver, la gente inteligente, y yo creo que tonto no es el presidente, seguramente hará las lecturas, ojalá desde lo externo, cuando estás en la corte es complicado, te contaminas, tienes intereses, pero ojalá el presidente haga las evaluaciones, y es un hombre inteligente, debe tener en los genes algo de su abuelo, que fue uno de los hombres más brillantes que ha tenido este país, don Luis Novoa Naranjo. Y don Luis Novoa Naranjo, yo recuerdo, mi abuelo lo conoció, una de las anécdotas era que era enemigo de la gente que no sabía delegar. O sea, y una de las cosas del éxito de don Lucho Novoa, un genio, es que sabía delegar. Y ojalá él lo sepa hacer. O sea, todavía, lo que te quiero decir es que, digamos que ganaron todos y perdieron todos. Todavía hay cómo corregirlo. Por el lado del gobierno, con una excelente gestión, pero grandes ejecutores. Y por el lado de la oposición, señores de la izquierda, el país requiere de suma urgencia, madurez política y la construcción de un proyecto nacional y popular, en el cual, si es necesario sumarnos todos nos sumaremos, pero que den muestras de renunciamiento por el bien del país. Nos respiren la nuca el 2025, así que ya deberían estar trabajando en ello. Osvaldo, muchísimas gracias, hermano. Un inmenso abrazo. No, a ti, tú me haces hablar una hora y es como, está bien, yo lo hago con cariño, pero ya estoy viejo, hermano, ya estamos. Siempre te prometo que hacerlas más cortas, hermano. No es queja. Yo lo disfruto porque poca gente va a entender que cuando tú me entrevistas, para mí no es una entrevista, es un proceso que viene de 30 años de construcción. No es que hoy día, no es que con todo respeto la señorita Robles, no, aquí está este analista. No, nosotros, tú y yo tenemos un proceso de construcción de hace casi 30 años que venimos hablando, divariando, debatiendo, analizando estos temas. Así que no es nada más que, es como que siempre lo tengo a Fernando, a mi hermano, mi amigo, pero una hora hablando, lo hago solo porque te tengo aprecio. Un gran abrazo, querido Fernando, y a todo tu equipo. Un inmenso abrazo. Oye, voy a recordarlo al aire. Mencionabas el 26 de octubre del 98 que Mahuad firmó ese acuerdo de paz con Perú. Ese día estuvimos juntos, no sé si lo recuerdes. Era mi cumpleaños y estuvimos juntos. Llorando, pero bueno, un gran abrazo. Un inmenso abrazo, pana. Cuídate. Era Osvaldo.